la grabación de la sesión. Ok, entonces, como les mencionaba, como les mencionaba, vamos a ver CSS. CSS va a ser el que nos va a servir para los estilos, no solo de manera así colorida, sino que a lo mejor también darle un poco más de vistosidad y que sea atractivo para el usuario cliente que visite nuestro sitio. Entonces, para conocer un poquito sobre CSS, como les mencionaba, es similar a HTML en la medida que, como tal, no es un lenguaje de programación, pero sí es un lenguaje que va de la mano con HTML, ya que se considera que es es el encargado de la parte visual. Como ya hemos visto en las sesiones pasadas, HTML como tal es el esqueleto de todo sitio o página web. Entonces, prácticamente CSS es el encargado del maquillaje como tal. Es aquel que de una cierta medida u otra, el que le va a dar, el que le va a dar el atractivo al sitio. Por mucho que nosotros quisiéramos hacerlo solo con conocimientos de HTML, no podríamos, ya que CSS está presente en todos sentidos, en todo sitio web de la web moderna. Entonces, pero veámoslo un poquito más a detalle. ¿Qué es CSS como tal? CSS son las siglas en inglés de Cascading Style Sheets, o en el español conocido como hojas de estilo en cascada. Es el lenguaje de estilo encargado de definir y crear la presentación de un sitio web. Parte de un concepto simple, pero muy potente. Aplicar estilos, los cuales pueden ser formas, colores, márgenes, etc. a un sitio web de forma masiva. Puede usarse tanto de manera directa dentro de los documentos HTML o en archivos independientes. Ojo, tengamos bastante en cuenta esto dentro del documento HTML o en archivos independientes. Esto sí debemos de tenerlo bastante en cuenta, por favor. CSS está diseñado principalmente para marcar la separación del contenido del sitio web y la forma de presentación, que son los estilos como tal, buscando así una mejor accesibilidad y flexibilidad en la especificación de características. Es lo que ya les mencionaba. CSS va a ser aquel que nos va a ayudar a darle forma a nuestro sitio, en el aspecto de que si nosotros queremos que a lo mejor un contenido se muestre de una manera resaltante, que sea atractivo para el usuario, CSS lo hace. Y también podemos hacer que ese mismo estilo de esa misma sección se pueda replicar en otras más, no necesariamente en uno. No es tan plano, como se podría decir de la manera, en que se tiene que hacer un estilo por cada sección que nosotros queramos modificar. Podemos hacer un estilo para varias. Y eso mismo también se le puede conocer como cascada, de que una sección puede tener bastantes estilos uno detrás del otro. Y nosotros podemos decirle cómo estos van a interactuar como tal. También es de decir, CSS funciona en base a reglas. Estas reglas son aquellas que las que nosotros vamos a conocer como los estilos de ahorita en adelante. Y aquí podemos ver un ejemplo. Nos dice, una regla de estilo se compone de dos partes fundamentales, un selector y una declaración. A su vez, cada declaración se compone de otras dos partes, una propiedad y un valor. ¿Ok? Entonces, permítanme, la puedo poner aquí entero. No, aquí está. Entonces, un selector y una declaración. Entonces, aquí nosotros tenemos, bueno, antes que nada, aquí a la izquierda tenemos
Vamos a seguir, por lo general, una regla de estilo CSS. Como podemos ver, aquí nos dice, este sería nuestro selector. Tendría que llevar entre llaves. Sí, llaves, perdón. Me confundí con las corchetas. Entonces serían llaves. Y dentro de las llaves vamos a tener todas nuestras propiedades, que a su vez van a funcionar como reglas de estilo para la sección o cualquiera de los elementos HTML donde lo estemos aplicando. Asimismo, tenemos aquí la imagen que nos lo explica más a detalle. Todo esto es la regla CSS. Y aquí tenemos nuestro selector y todo lo que está dentro de los corchetes, perdón, dentro de la llave, se le conoce como declaración. Y dentro de la declaración nos podemos agregar todas las propiedades, por ejemplo esta, que va a obtener un valor y va a interactuar. Entonces, ¿y cómo podemos interpretar esto? Fácilmente. Tenemos aquí que es la etiqueta, que es el H1. ¿Y qué le estamos diciendo? Que la regla, la declaración, va a decir que la propiedad font size, que hace referencia al tamaño de letra o de fuente que va a tener este título, o los títulos H1, va a ser de 15 píxeles. ¿Ok? Entonces, esta es la regla como tal que va a seguir todos los H1 del sitio o de la página HTML donde lo estamos incluyendo de ahora en adelante. No sé si tienen dudas hasta el momento de lo que es la regla básica de CSS. Me lo confirmo por el chat, por el micrófono, por donde gusten. Ok, todo claro. Ok, muchísimas gracias. Entonces, sigamos. Vale, entonces, aquí podemos ver nosotros lo que viene siendo ya un poquito más, de manera más conceptualizada, lo de las reglas básicas de estilo. Primero, como tal, la regla en general nos dice cada uno de los estilos que compone una hoja de estilo CSS, perdón, es uno o cada uno de los estilos que componen una hoja de estilo CSS. Cada regla incluye un selector, una llave de apertura, ojo, una declaración y una llave de cierre, que es lo que ya vimos. Tenemos el selector, que es con el que se indica a qué elemento o elementos HTML se aplicará la regla CSS. Que no quiere decir que nosotros podemos decidir si aplicarlo solo a una sección o a varias en un mismo momento, como les mencionaba. O sea, donde se incluye el CSS va a afectar a todos los elementos que nosotros indiquemos o el elemento que indiquemos precisamente. Después tenemos la declaración, que es la suma de una propiedad y un valor. Con ellos se asignan los estilos que se aplican al elemento o elementos señalados en el selector. En otras palabras, que es todas las indicaciones que hacen, pueden ser color, de letra, interlineado, etc. Similar a cómo se trabaja en un documento Word. Así se los puedo interpretar, o se podría decir que es lo mismo que se hace en cualquier documento, ya sea en un PowerPoint, en un Word, ¿verdad? Que podría ser posicionamiento, colores, relleno, etcétera. Para los que trabajan con herramientas de diseño, como lo puede hacer Photoshop, podemos también cambiar su fondo, quitar fondos, etcétera. De la misma manera, todo eso puede ir dentro de una declaración. Tenemos la propiedad, que son las características específicas de cada uno de los elementos que están sujetas a ser modificados. La propiedad es cada uno de aquellos, ¿verdad? Por ejemplo, vimos el font size, que era para cambiar el tamaño de letra, y así mismo hay bastantes u otras más, como pueden ser el color de fondo, el color de letra, o el tipo de fondo que va a ser, ya sea una imagen, un degradado, etcétera. Y el valor, que prácticamente es todo esto, que digamos, si queremos que sea de un color diferente al estándar, podemos decir que sea color rojo, un color verde, un rosado, etc. Así es como funciona. Veamos. Okay. Y aquí tenemos otro ejemplo de la regla básica. Como podemos ver nosotros, aquí tenemos esta regla que dice footer,
perdón, este selector que dice footer, y yo aquí le estoy diciendo que el tamaño de la letra que va a contener el footer va a ser de 16 píxeles. También le estoy diciendo que el color de letra va a ser blanco y el color de fondo va a ser oscuro o negro. ¿Ok? Y ahí le estoy diciendo yo footer. Ojo, le estoy haciendo referencia a una etiqueta. Quiere decir que los footer, donde yo incluya este estilo, todos van a tener ese mismo comportamiento o esas mismas reglas. ¿Ok? Veamos, ¿qué más tenemos ahora? ¿Cómo incluir CSS en un archivo HTML? Hay momentos de nosotros querer aplicar nuestros estilos. Nosotros podemos armarlos, ya sea, podemos armarlos por separado, comenzar a pensarlo, etc. Pero ¿cómo lo podemos incluir en nuestro archivo HTML? Esa es la pregunta de inicio, quizás para los que no conocían lo que era CSS. Y estas son las tres formas, las cuales son incluir CSS en el mismo documento HTML, el número 2 que dice definir CSS en el archivo externo, y 3, incluir CSS en los elementos HTML. ¿Okay? Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se utiliza cada uno. La primera que tenemos, que podemos aplicarla por medio de una etiqueta style, y ya vamos a ver tal cual. La segunda, que es por medio de una etiqueta link, con la que estamos agregando un archivo separado. Y el tercero, que nos podemos ver que un elemento HTML tal cual, por medio del atributo style. Y dentro de ese atributo se van a definir todo, pero todos los estilos que nosotros vayamos a querer. ¿Ok? Entonces, veámoslo un poquito más a detalle. Ahora, el CSS en el mismo documento. Los estilos se definen en una zona específica del propio documento HTML. La etiqueta style y solamente se puede incluir en la cabecera del documento, solo dentro de la sección header. No sé, o sea, si ustedes recuerdan, nosotros teníamos tres secciones base. Sí, tres secciones base de lo que es un documento HTML: la precabecera, la cabecera y el cuerpo. Y en la precabecera, que prácticamente solo era el tipo de documento que se va a interpretar, que por la HTML, el doctype. También teníamos la cabecera, que es donde tenemos todas las propiedades, ya sea título de la página, cómo se va a comportar la página, ya sea por las etiquetas meta. Y también ahí podemos, dentro de la etiqueta, dentro de la cabecera, podemos incluir lo que es la etiqueta style. Y la etiqueta style es la que va a encargar de almacenar los estilos CSS dentro de un archivo, dentro de un documento de HTML. Y también nos dice aquí, este método se emplea cuando se define un número pequeño de estilos o cuando se quieren incluir estilos específicos en una determinada página HTML. Dentro de una determinada página HTML que complete los estilos que se incluyen por defecto en todas las páginas del sitio web. En pocas palabras, la etiqueta style, sí, nosotros podríamos agregar ahí todas las reglas CSS que nosotros queramos. Por lo general, es mejor solo agregar unas cuantas cuando son estilos pequeñitos. Por ejemplo, así como este que tenemos en la imagen, que es un estilo muy pequeño para un formulario. Por ejemplo, estoy diciendo que la letra sea blanca y su fondo sea blanco. Es un estilo pequeño y simple. Si nosotros podemos agregar algo un poquito más elaborado, ahí sí, entonces mejor ocupemos la siguiente alternativa, que es la que vamos a ver. CSS en un archivo externo. En este caso, todos los estilos CSS se incluyen en un archivo de tipo CSS, en pocas palabras, un archivo de extensión CSS, que las páginas HTML enlazan mediante la etiqueta link dentro del header, o sea, dentro de la cabecera.
Todos estos así dentro de la cabecera para que puedan, porque no van a ser visibles para el usuario o los clientes. La etiqueta lib incluye dos atributos que se enlazan, que cuando se enlaza un archivo CSS. El primer atributo, que se llama rel, indica la relación del archivo CSS con el documento HTML. Cada vez que nosotros vayamos a utilizar la etiqueta lib, siempre tenemos que definir este rel, que es la relación que va a tener, y por defecto le tenemos que dejar o le tenemos que indicar que va a leer archivos de estilos por medio de por medio de esta propiedad que se llama style sheet. ¿Okay? Y esa va a ser ocupada siempre y cuando nosotros queramos aplicar estilos CSS. Y también tenemos tenemos el atributo href, que como vimos con los enlaces, prácticamente es la URL del archivo CSS. Puede ser relativo o absoluto, tal cual. Según este ejemplito que tenemos aquí al lado, es hasta cierto punto relativa, porque prácticamente está en la misma raíz de donde esté este archivo, tal cual. Y el siguiente, CSS en los elementos HTML. Esta forma de incluir CSS directamente en los elementos HTML solamente se utiliza en determinadas situaciones en las que se debe incluir un estilo muy específico para un solo elemento concreto. También se hace referencia a esta técnica como estilos embedidos en los elementos. ¿Qué no quiere decir embedido? Que prácticamente se puede colocar, que es colocado directamente directamente en el HTML, tal cual, literal. A lo mejor puede ser muy repetitivo con lo que se dice ahí. También nos dice, no es nada recomendable por la dificultad que implica realizar un cambio posterior. Exactamente, es algo que deben de tomar bastante en cuenta. Si nosotros aplicamos los estilos en los elementos tal cual, al momento de nosotros realizar un cambio, imaginémonos que a un elemento nosotros queremos aplicar un color de letra en específico y ocupamos esta forma que es el CSS en los elementos, pero después nos damos cuenta que no solo lo necesitamos en ese elemento, sino que en otras más, y nosotros en vez de hacerlo en un archivo separado o en el style, venimos y copiamos la etiqueta style en todos los elementos que lo necesitemos. Al momento de nosotros querer hacer un cambio, no va a ser tan sencillo porque tendríamos que buscar en todos los elementos que le hemos hecho, y eso nos podría consumir bastante tiempo, con el cual nosotros podríamos poder invertir en otras etapas del desarrollo como tal. Nos dice, para insertar un estilo CSS en un elemento, se utiliza la propiedad style de HTML, que en ningún momento se debe confundir con la etiqueta style que se introduce en la cabecera del documento. En pocas palabras, el atributo style, que es el que nosotros vemos aquí, ese está presente en todos los elementos. Se lo podemos aplicar incluso a los elementos de la semántica, ya sea el header, el footer, el nav, el section, el article, el aside, etc. No sé si tienen alguna duda de lo que viene siendo la forma de incluir CSS. Si la tienen. Buenos días, tengo una consulta. Buenos días, dígame ya. En el caso de los CSS en un archivo externo, me imagino que hay que tener cuidado de tener ese archivo en un lugar y no borrarlo, porque me imagino que puede dar problemas después a la página al borrar el código. Sí, sí, exactamente. O sea, prácticamente cuando nosotros ocupamos los archivos externos, debemos de tener bastante cuidado de que no vayamos a borrar esos archivos de estilo, porque entonces vamos a pasar de algo muy bonito a tener algo sumamente plano y sin estilo,
o de manera técnica decirlo, vamos a dejar de tener estilos a volver al esqueleto tal cual del HTML. En algunos casos solo podrían verse afectados unos cuantos estilos, porque llegan casos en los que a lo mejor no trabajan todos sobre un solo archivo, sino que trabajan en varios archivos CSS. Y a veces los nombran según necesidades. A veces hay un archivito que se llama main CSS, que es el que trabaja. Así estilo global, están en todo. Y a veces trabajan ya archivos un poquito más recortados, como pueden ser, por ejemplo, un archivo que se llame navbar.css, que ya viene siendo referencia solo para la barra de navegación, ¿verdad? Pero sí, siempre hay que tener cuidado de no borrar ningún archivo CSS, porque como decimos en el buen salvadoreño, nos podríamos echar parte del sitio, de la página. Entonces, es parte del día a día de los desarrolladores tener cuidado con los archivos, siempre comprobar de si se usa o no, ¿verdad? Okay. No sé si te aclaro la duda, ya que me lo confirmas, por favor. Sí, sí, está bien, gracias. Ok, excelente. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? No. Ok. Entonces yo voy a hacer de cuenta y caso que de momento todo claro. Y bendito Dios por eso. Ok. Entonces, después de haber visto lo que viene siendo cómo incluir el CSS y cómo se conforman las reglas básicas, y según ustedes vieron, las reglas básicas contienen algo que se llama selector. Entonces ahora vamos a ver un poquito más a detalle los tipos de selectores que podemos ocupar en CSS. Ojo, que los selectores solo pueden ser utilizados tanto cuando aplicamos CSS con la etiqueta style y cuando aplicamos CSS en archivos externos. ¿Por qué? Porque ya si nosotros lo aplicamos directamente en los elementos, de nada nos sirven los selectores que, seleccioname estos elementos y aplicamos. No funciona porque prácticamente nosotros estamos trabajando directamente en ese elemento. Entonces, veamos qué selectores tenemos. El primero que todo, el selector universal. Se utiliza para seleccionar todo, pero todos los elementos de la página. El selector universal se indica mediante el asterisco, ¿verdad? Así como el que aparece en los teléfonos. A pesar de su sencillez, no se utiliza habitualmente, ya que es difícil que un mismo estilo se pueda aplicar a todos los elementos de una página. ¿Qué no quiere decir esto? Que aunque nosotros apliquemos un selector universal, esto, si por ejemplo, este selector universal afecta tanto las etiquetas HTML, body, los div, H1, span, table, etc. Se ven afectados en todo sentido. No hace diferencia de cuál es cuál, hasta que, por ejemplo, si yo le pongo que todo el sitio tenga un color de letra roja, y yo vengo y a un H1 y a los H2, por ejemplo, yo les cambio el color de letra por un color verde, estos estilos se sobreescriben. ¿Por qué? Porque también tienen jerarquía. La jerarquía viene con los que van después. Si yo vengo y aplico este estilo al inicio, ¿se van a ejecutar? Sí, siempre se va a ejecutar, siempre se va a tomar en cuenta. Pero si yo debajo de este aplico otro, por ejemplo, un H1, y yo le cambio cualquiera de estos valores, estos de aquí se van a ignorar y van a ser tomados en cuenta por los que yo he definido después, ¿verdad? Por eso es que les dice, por eso es que dice aquí, ya que es difícil que el mismo estilo se pueda aplicar a todos los elementos. Que por lo general, el selector universal casi siempre lo ocupamos para definir en todos los casos, por ejemplo, la mayoría de navegadores nos traen por defecto ya márgenes y rellenos definidos como tal. Entonces, el selector universal, por ley, lo que nos ayuda, o mejor dicho, por una regla no escrita, es utilizado para quitar eso, para que nosotros tengamos un control total sobre los estilos del sitio. Entonces, ¿qué otro selector tenemos? Tenemos el selector de etiqueta o de elemento, como nosotros lo queramos ver.
Selecciona todos los elementos de la página cuya etiqueta HTML coincide con el valor del selector. Para utilizar este selector, solamente es necesario indicar el nombre de una etiqueta HTML. Sin los, como se conoce en matemática, los menores que y los mayores que. Los que componen las etiquetas como tal, correspondientes a los elementos que se quieren seleccionar. ¿Qué es lo que ya hemos visto? Por ejemplo, si yo quiero afectar la H1, pongo aquí H1. Si quiero aplicar los párrafos, la etiqueta P, lo coloco. Las tablas, tendría la etiqueta table. Si quiero afectar todo el header mediante las etiquetas semánticas, pongo el nombre de la etiqueta header. Y como vimos también con el footer, así funciona tal cual. Esta es una de las maneras que se pueden ocupar. Es un tanto utilizada, pero hay otras maneras que funcionan de mejor forma. Por ejemplo, el selector de clase, que este es el más común o el más utilizado, si es que no me muerdo la lengua en ese sentido, pero es el más utilizado y es el que está presente en todo momento. Lo dice, el selector de clase permite asociar un estilo a aquellos elementos HTML que han sido clasificados dentro de una clase específica. Esto se realiza utilizando el atributo class dentro del elemento HTML. Como podemos ver, nuevamente aquí tenemos, ¿verdad?, un H1, tenemos un párrafo, tenemos un salto de línea. Entonces, ¿cómo funciona de esta manera? Nosotros, si queremos afectar podemos afectar un título o varios títulos, pero solo aquellos a donde nosotros le digamos, mira, yo solo quiero que me afectes. Yo solo quiero de estos 3 títulos que yo tengo en la página, solo quiero que me afectes estos 2. ¿Cómo podemos hacerlo? Mediante la clase, ya que la clase solo es una regla que se va a aplicar sí o sí, solo si le decimos nosotros a la etiqueta o al elemento HTML, como podemos ver aquí, que consuma esa o que aplique esa regla. Entonces nosotros aquí, este H1, le hemos aplicado la clase títulos. Y nosotros aquí hemos creado la clase. Como podemos ver, si nosotros aquí le pusimos título, nosotros aquí también debemos ponerle de igual manera. Y siempre a los nombres de la clase, en los estilos, debemos de anteponerle el punto. El punto es lo que nos va a ayudar a diferenciar que esto es una clase. Por ejemplo, nosotros podemos tener, como teníamos en el ejemplo anterior, este H1, pero si a ese H1 yo vengo y le pongo un punto antes, deja de ser un selector de etiqueta o elemento y pasa a ser un selector de clase. Porque prácticamente a nosotros de ponerle el punto le estamos diciendo que su comportamiento cambie de elemento a clase. Y lo mismo podemos hacer con el elemento de clase. Si nosotros cambiamos este punto por el siguiente que vamos a ver, su comportamiento cambia. Pero no podemos cambiar este comportamiento de clase etiqueta. No podemos hacer el inverso. ¿Por qué? Porque no hay una etiqueta que se llame título, ni una que se llame description o descripción. No hay. Entonces, veamos el siguiente, que es el último selector, que es el selector de ID o de identificador. Y nos dice, el selector de ID permite seleccionar un elemento de la página a través del valor de su atributo ID. Este tipo de selectores solo selecciona un elemento de la página, porque el valor del atributo ID no se puede repetir en 2 elementos diferentes en la página. La sintaxis de los selectores de ID es muy parecida a la de los selectores de clase, salvo que se utiliza el símbolo de la almohadilla, o mejor dicho, el numeral o el hashtag, como nosotros lo conocemos por la cultura moderna, en vez del punto, como prefijo del nombre de la clase CSS. Es lo que yo les mencionaba. Nosotros aquí tenemos lo que viene siendo la regla CSS, y como podemos ver, aquí tenemos
la almohadilla, numeral, hashtag, como nosotros lo queramos llamar. Y tenemos el nombre de la clase, título, guión, inicio. Entonces, como les mencionaba, este se puede cambiar el comportamiento. Por ejemplo, si yo vengo y a varios elementos le pongo la clase título, guión, inicio, estos no van a ser aplicados tal cual porque yo le he dicho aquí que va a ser mediante ID, o sea, solo se va a aplicar una vez. Si yo vengo y quito el numeral y lo cambio por un punto, entonces prácticamente ya no se aplica a un solo elemento, se va a aplicar a todo aquello que tenga la clase título, inicio. Pero entonces, para seguir con lo que el selector de ID, este se aplica utilizando el atributo ID, tal cual como vemos aquí, y un nombre, le podemos poner un nombre, tal cual así como en las clases. Y cuando nosotros queramos definir, por ejemplo, no solo queramos ponerle título, porque título digamos que es muy general. Nosotros le queremos poner, por ejemplo, título de página de contacto. Entonces nosotros queremos poner título contacto. Para los nombres de las clases no podemos ocupar espacio tal cual, sino que tenemos que o hacerlo todo junto, o lo que podemos hacer es separarlo por guiones o guiones bajos, así como podemos ver aquí. Si nosotros queremos poner, por ejemplo, el nombre de cada quien, un ejemplo para mí, Víctor López, no puedo poner Víctor espacio López, sino que tendría que poner Víctor guión medio o guión bajo López, tal cual, para que no tengamos ningún conflicto. Y lo mismo, no podemos ocupar caracteres espaciales, tal cual, sino que tienen que ser así, caracteres globales, caracteres globales, como son letras, números, sin ningún indicativo especial, como lo puede ser el acento, la ñ, etc. Porque estos, por lo general, se interpretan bajo el inglés. Como pueden ver, todas las propiedades están casi que en inglés. Entonces, si bien nosotros estamos trabajando en español y esto está en español, como podemos ver, no tiene ningún indicativo especial, como aquí el acento del título, ¿no lo entienden? Entonces, nosotros tratamos de trabajarlo de esa manera, con guiones, bajos, medios y sin caracteres especiales. No sé si tienen alguna duda sobre los selectores CSS de momento. Me lo pueden comentar por el chat o por el micrófono, como gusten. Dice una pregunta. ¿Los selectores pueden usar en las tres maneras de incluir el CSS en HTML? No. Solo se puede ocupar en dos. Se pueden ocupar cuando ocupamos las hojas de estilo por separado o cuando lo aplicamos en la etiqueta style. Bueno, voy a retroceder un poquito para explicarlo. Vamos a ver. Aquí, tal cual. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros queremos aplicar los selectores, lo podemos aplicar aquí en la etiqueta style. Nosotros aquí hemos aplicado un selector de elemento de etiqueta. Nosotros podemos también aplicar un selector de clase, un selector de ID, tal cual, dentro de la etiqueta style. También lo podemos hacer dentro de un archivo separado, porque prácticamente en un archivo separado no vas a ver las etiquetas style, sino que solo vas a ver a ver, pluma, solo vas a ver esto tal, solo vas a ver esto tal cual, vas a ver todas las reglas de esta manera, esto no lo vas a tener, ni esto tampoco, los archivos separados. Y cuando nosotros vayamos, y si nosotros lo queremos aplicar en los elementos directamente, no van a aplicar porque prácticamente bien podrías aplicar, si querías aplicarlo a ciertos elementos, para eso ocupar las clases en los archivos separados en la etiqueta style. Si vos lo querés, si nosotros lo aplicamos aquí en los elementos directamente, ya no tendría sentido los selectores porque no tenemos nada que seleccionar. ¿Por qué? Porque de manera específica le estamos diciendo este elemento tiene esta regla o esta propiedad. No sé si te lo contesto.
Si te contesto la duda, dice, buenísimo. Ok. Me llega, que le vayamos entendiendo. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Ok, si no tenemos ninguna otra duda, podemos continuar. Veamos. Entonces, ya hemos visto los selectores, la manera de incluir CSS y también hemos visto cómo funcionan las reglas. Entonces, ahorita nos toca entrar de lleno a lo que son las propiedades tal cuales que nosotros podemos aplicar. Para la sesión del día de hoy vamos a ver unas cuantas, ya que las demás que vamos a ver, las vamos a ver el día miércoles, que son ya un poquito más avanzadas, que nos van a ayudar ya a trabajar el diseño responsivo. De momento vamos a ver las generales, que son las que debemos conocer de cómo funcionan, que vamos a ir viendo poco a poco. Van a haber elementos que por lo general, o que algunos que han trabajado en áreas de diseño, van a conocer un poquito y que hasta cierto punto se van a sentir familiarizados, van a sentir que se sienten en familia. Entonces, ya van a ver que el diseño gráfico y el desarrollo web va de la mano. La diferencia es que en algunos momentos los diseñadores hacen sufrir a los desarrolladores front. Créanme, por experiencia se los digo, igual el compañero Cristian se los puede confirmar. Pero bueno, continuamos. Ahora vamos a lo que es CSS básico tal cual. Entonces, para poder iniciar lo que es CSS básico, debemos comenzar con esto, los colores. Los colores, ya ven ustedes, que es lo más común que vamos a encontrar hoy en día en todos los sitios. Pero algunos me dirán, ¿pero por qué está el color blanco y el color negro que ya está por defecto? Sí, está de manera implícita, está definido, solo que nosotros no podemos ver eso, ya que el navegador como tal te dice, hey, mira, si no hay nada, ponémele este, por favor. Ponémelo, aunque no le guste, pero ponémelo. Ahí está. Pero veámoslo un poquito más a detalle. En los colores, en CSS, se pueden aplicar de cuatro maneras. Mediante nombres de color, que ya son palabras reservadas dentro de los estilos. Podemos agregarlo mediante valores hex o hexadecimales, valores RGB y valores HCE. Cada uno tal cual, admite más de 140 colores, tal cual. Ahora, si ustedes me preguntan cuáles son los más utilizados, se podrían decir que los son los hexadecimales y los RGB. Y ya vamos a ver por qué son los más utilizados, que hasta cierto punto son un poquito más fáciles de manejar. Ya el más complejo podría ser el HCL, que ese sí ya requiere un poquito más de atención y un poquito más de cuidado. Y aquí tenemos también unos ejemplos de cómo es que funciona. Por ejemplo, en este tenemos, le estamos diciendo que el selector sea de etiqueta, o sea, una etiqueta de párrafo, le vamos a decir que aplique el color rojo. Y nosotros podemos ver aquí, mediante la palabra reservada, le hemos puesto red, rojo, tal cual en inglés. Y lo va a interpretar. Ahora, este rojo tiene varias variantes según todos estos tipos de color que estamos aplicando. Tenemos este rojo, aquí lo tenemos perdón, ese garabato. Vamos a ver. Entonces, vamos a tener la variante de lo que viene siendo este que está aquí abajo. Este, que va a ser el RGB. Esto es el mismo color rojo, solo que en otro formato de color. Y este mismo, tal cual, así, como los cruces, este mismo color es este mismo elemento hexadecimal.
Y como ya se imagina, para ahorrarme el garabato, este mismo es este. Todos estos son del mismo color, solo que en diferentes variantes. Ya vamos a ver un poquito más a detalle cómo funciona. Entonces, como les decía, estos son del mismo color y estos son los más utilizados. Van a ser el RGB y el EXA. Y estos son los más comunes que van a dar. A rara vez van a ver este color y por lo general estos no se usan. No porque sea malo, sino que porque por lo general hay bastantes colores que algunas empresas o sitios implementan que no tienen un nombre tal cual, dentro del listado de CSS. Hay uno que solo funciona mediante los demás códigos o los demás valores. Por ejemplo, nosotros podemos querer un rojo con unos tonos un poquito más oscuros, que a lo mejor no va a haber, no tiene un nombre en específico de cómo se llama ese color y no se puede detectar en CSS, entonces ocupamos uno de los siguientes valores. Ok, entonces veamos ahorita los valores más a detalle. Tenemos los valores hex o hexadecimales. Dice, hace referencia a colores en código hexadecimal, donde podemos aplicarlo rojo, verde y azul. Sus valores pueden ser entre 0, doble 0 y FF. Y nosotros podemos ver aquí cómo se conforma. Tenemos los valores de rojo, tenemos los valores de verde y tenemos los valores de azul. Obviamente haciendo referencia a el inglés red, green, green, blue, blue. Tal cual. Entonces, y también vamos a tener esto, que son los valores, donde este es el de menor y FF es el mayor. Es el de mayor rango. Entonces, imaginémonos algo. Nosotros tenemos este formato donde nosotros podemos ir jugando con los valores. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos, es el mismo color rojo del ejemplo pasado, pero nosotros podemos ver aquí que le estamos diciendo, no quiero nada de verde y no quiero nada de azul, pero le estoy diciendo, dame todos los elementos de color rojo que tengas, todito, tal cual. Lo mismo si nosotros cambiamos esto, de posición por esto, vamos a ver que se cambia el rojo por un verde. Lo vamos a ver un poquito más a detalle. Solo permítanme. Voy a... Muchas gracias. Para acabar. Vamos a poner... Vamos a poner aquí en Google Color Picker. Y vamos a tener esto que es como una paletita de colores con la cual vamos a comenzar a mezclar ahorita. ¿Me confirman, por favor, que todos puedan ver el navegador ahorita? O si es que solo estoy mostrando la presentación todavía, por favor. Sí, se ve. Ok, muchísimas gracias. Entonces, como les decía, aquí todavía nosotros podemos ir balanceando los colores, por ejemplo. El otro que teníamos, que era el color rojo, tal cual, como lo tenemos aquí. Y como yo les decía, podemos invertir estos valores que tenemos aquí abajo por los demás. Por ejemplo, yo no quiero tener rojo, 0, 0. Podemos ver que va a color negro, porque no tenemos ningún valor específico. Si yo le pongo, por ejemplo, a los de medio le pongo FF, tenemos un verde muy fuerte, por así decirlo. Y si nos tenemos los últimos, tenemos un azul. Ahora, si nosotros combinamos estos, como podemos ver, si nosotros elevamos todos los elementos hasta su valor máximo, que es FF, obtenemos el color blanco, porque estos también funcionan en base a
al círculo cromático, si no me recuerdo, me corrigen ahí si estoy mal, funcionan en base a eso. Entonces, imaginémonos que nosotros queremos un color un poquito más elaborado, por ejemplo, que está por aquí, queremos que vaya cambiando. Nosotros podemos ver que este valor comienza a variar. Y así como funciona, nosotros podemos ver que aquí ya superamos el valor 99 y ya llegamos a los que son los valores combinados, que son ya la combinación de letra y número. Por ejemplo, aquí tenemos E y aquí tenemos 41 y aquí 0. Si yo comienzo a quitar aquí, los valores comienzan a bajar. Yo puedo cambiar aquí A, podemos decir que 0 o 0, 0. Así, pero no sé si tienen dudas con lo que es esto de los colores de momento. De los colores hexadecimales, para ser más específico, de momento, o si de momento, claro. Obviamente todo esto lo van a ver un poquito mejor en la práctica. Ok, si no hay comentarios ni nada, voy a hacer de cuenta y caso que de momento, claro. Antes que nada, decirles que nosotros, como desarrolladores, como tal, no vamos a estar armando estos colores, ¿verdad? Por lo general, los diseñadores son los que nos proveen estos colores, ya sea en código hexadecimal o en color RGBA, o la muy tarjetita de colores, que es la muy paleta de colores que se utilizó. Y ya queda de nosotros poder obtener el código. No necesariamente nosotros nos vamos a poner ahí a armarlo de que si le agrego un poquito más o si le quito un poquito menos al azul para irlo calibrando. No, por lo general ya no lo dan. O si no, lo que nosotros podemos hacer también es hacer uso de diferentes herramientas para poder obtener estos colores. Por ejemplo, podemos tener una que se llama color picker, que es esta. Que por ejemplo, nosotros tenemos aquí este botero. Nosotros podemos hacer así, inspeccionando qué color posee cada uno de los elementos. Este lo vamos enfocando. Nosotros aquí podemos tener el hexadecimal. Podemos obtener el hexadecimal. Y por ejemplo, aquí tenemos este amarillo. Y si nosotros tenemos el amarillo, un poquito más oscuro, podemos aquí, tenemos una variante, podemos tomar este. Y ya tenemos un amarillo con una escala más oscura, o más dark, o más gótico, como quieran ver. Lo mismo con el morado. Aquí tenemos otra variante, un poquito más fuerte, más oscuro, un poquito más pálido y siento, etcétera. Y también podemos no solo tener morado, también tenemos otras escalas, ya sea de verde, amarillo. Podemos ocupar estas herramientas, a nosotros nos proveen la paleta de colores tal cual, o si no, podemos ocupar los hexadecimales que ellos nos ofrecen. Veamos. Ahora vamos a ver los colores RGB. Los colores RGB hacen referencia a un sistema de composición de colores basado en la adición de colores primarios, donde cada parámetro define la intensidad del color entre 0 y 255, utilizando la siguiente forma, o mejor dicho, el siguiente formato. Nosotros, por lo general, en CSS vamos a definir la palabra reservada, que es RGB, y entre paréntesis, seguido de la palabra, vamos a ir definiendo la escala de los diferentes colores, por ejemplo, tenemos rojo, verde y azul, al igual que en los colores hexadecimales. Y recordemos, cada uno de estos va a tener valores entre 0 y 255, donde 0 es el menor, como ya se imagina, y 255 es el mayor. Entonces, si yo vengo y le pongo 255 al máximo a este y los demás los pongo a 0, entonces es un rojo seguro. Si yo vengo y los demás quedan a 0 y solo los dos el de medio queda en 255, en verde, y así tal cual. Y así mismo nosotros podemos ir jugando con las variantes de color.
Y aquí abajo tenemos un ejemplo. Este, tal cual, el mismo color rojo que ya hemos visto, y el rojo elevado al máximo, mientras que los otros en su mínimo valor. Ahora, nosotros podemos tener esta composición de colores, tal cual, por ejemplo, podemos tener rojo, pero también podemos hacer que ese color rojo tenga opacidad, o que hasta cierto punto lleguemos a un término de transparencia. ¿Cómo lo podemos lograr? Pues lo podemos hacer mediante esta palabra reservada. En vez de RGB, podemos ocupar RGBA, en donde, obviamente, la R hace referencia al rojo, la G al green, la B al blue, y la A es un valor alfa que va a medir el valor de transparencia entre 0 vamos a hacer que va a ser entre 0, ahí es donde en caso, y 1, tal cual. Entonces, ¿cómo vamos a ir midiendo esto? Van a ir en formato decimal, por ejemplo. Podemos tener transparencia de 0.15, de 0.3, de 0.75, 0.5, que va a ser igual a 0.50, etc. Y así como podemos ver el ejemplo. Yo le estoy diciendo aquí que el color rojo va a tener una transparencia del 50%. En pocas palabras, de 0.5. Y recordemos que este decimal de aquí para allá tiene bastante valor. Este 0.5 podría ser 0.51 hasta donde nosotros lo queramos ver. Y así como podemos ver con la transparencia nosotros. No sé si tienen dudas con lo que es los colores RGB. Ahí me lo confirman por el chat, por el micrófono, por favor. Igual si tienen dudas. Ok, dice todo claro. Ok, muchísimas gracias. Yo sé que es un poquito aburridito esto. Yo sé que algunos a lo mejor se están durmiendo por ahí. Entonces, pero pongámosle un poquito de ganas, ¿no? Cuando nosotros nos sintamos, esto va a ser cosita de que lo veo y easy peasy. Ok. Bueno, y ahora vamos a ver. Estos van a ser los últimos colores, el último valor de color que vamos a tener, que son los HSL. Los HSL hacen referencia a los colores utilizando el tono, la saturación y la luz. El tono posee valores en base a la rueda del color de color utilizando grados. En pocas palabras, los valores del tono van a variar de 0 a 360 grados. Después de eso, vamos a tener que la luz y la saturación hacen valores porcentuales. En pocas palabras, 100%, 50%, 75%, 87.6%, etc. Sí, tal cual. Como podemos ver aquí. Aquí le estamos diciendo que primero que todo, el tono llegue a 350 grados. Después de eso, estamos diciendo que la saturación llegue a 100%, y que la luz llegue a 87.6. Tal cual. La verdad no me recuerdo qué color es este, entonces veámoslo aquí en el color pequeño, en la barrita de color que tenemos. Entonces nosotros aquí, según la presentación, íbamos a tener 350. Le vamos a decir que esté a 100% y aquí vamos a decir que la saturación es 100% y la luz a 86.7. Veamos. Sería 87. No, 86.7. Ok. Entonces nosotros podemos ver que aquí tenemos una variante como de color rosado o salmón. Los que conozcan más de colores así más exóticos me lo pueden confirmar. Tenemos esa variante. Y al igual que los RGBA,
tenemos aquí nuestra variante para el color, perdón, para la transparencia, que son los HSLA, que al igual que esto hace referencia a lo que ya teníamos, ¿verdad? Que vendría siendo tono, saturación, luz y alfa, un valor alfa, que es lo mismo, que va de 0 a 1 en formato decimal. Y podemos definir la transparencia. Por ejemplo, aquí le estamos diciendo que este color llegue a 0.75 de transparencia. Una transparencia muy minuciosa hasta cierto punto. No sé si tienen dudas con los colores HCl o si de momento todo claro. No sé, ustedes me dirán. Igual si los que han trabajado en diseño quieren aportar un poquito sobre lo de los colores o comentarios así, algo tips o curiosos que podamos tener en cuenta para lo que es el desarrollo, también son bienvenidos. Ok, entonces si no hay comentarios o no hay preguntas, yo voy a hacerte un caso para que todos estamos nice, estamos bien, entonces podemos seguir. Solo permíteme un momentito. Ok, ya volví. Gracias por la paciencia. Ok, entonces, ya vimos lo primero para CSS, que son los colores. Ya con los colores ya podemos avanzar un poquito más. Entonces, ahora vamos a ver lo que son los bordes o los contornos para cada elemento. Los bordes en CSS permiten especificar el estilo, ancho y el color del borde de un elemento, haciendo uso de diferentes propiedades. Como podemos ver, para definir el borde de un elemento, por ejemplo, a un div, nosotros le queremos definir el borde, un borde rojo, así simple, para poder identificar más o menos cómo va funcionando, si se va adaptando, etcétera. Solo para seguirlo como guía, podemos hacer uso de estas propiedades. Tenemos el border style, que va a ser el que va a definir el tipo de borde que vamos a tener. Por ejemplo, tenemos aquí el hiding, que es un borde oculto. Tenemos el node, que por ejemplo puede ser un borde que no exista. Y a lo mejor nosotros podemos configurar todas las demás propiedades, pero si nosotros relacionamos como node, el borde deja de aparecer, deja de existir. Tenemos el double, que es como un borde doble. Tenemos el dotted, perdón ahí por el spanglish, que si no me equivoco es un borde punteado. El dashed, pues, en lo personal no me recuerdo muy bien a qué hace referencia. Y tenemos el sólido, que prácticamente es el borde tradicional, ¿verdad? que es este, como podemos ver aquí en la tablita, un borde simple, elegante, tal cual. Después de eso tenemos el border width, que es como el ancho del borde. El ancho del borde lo podemos especificar en estas 4 medidas: por porcentaje, por píxeles, por puntos o por medidas relativas. En los porcentajes, ya lo conocemos todos, van de 0 a 100%, tal cual. Por píxeles, si estos se manejan, ya sea 1 píxel, 2 píxeles, 3 píxeles, llegan incluso hasta 1000 píxeles, pero ya es un borde muy exagerado, obviamente, casi todo el ancho de la pantalla solo para un borde. Tenemos los puntos, que son equivalentes a 12 píxeles en CSS, y las medidas relativas, que prácticamente son de aquellas que según, si nosotros queremos que se vaya haciendo, por ejemplo, un zoom a la pantalla, estos se adaptan según la medida que nosotros le definamos ahí. Las medidas relativas tal cual no se las sabría explicar así bien a detalle. Pero
no está de más que se vaya dando la introducción a esas medidas. Aquí tenemos también el border color, que va a ser como el color que va a interpretar cada borde o que va a tener. Por ejemplo, o sea, nosotros aquí podemos ocupar lo ya mencionado, que son de color, los hexadecimales, los RGB y los HCR. Cualquiera de esos colores podemos definir. Y por último tenemos el radius, que prácticamente va a ser como el efecto redondeado que nosotros le podemos aplicar a los bordes, para que tengan ahí un poquito más, para que lo logren captar. Imaginémonos que esta tabla tal cual tiene unos bordes tradicionales o que tienen las esquinas. Si nosotros queremos eliminar las esquinas con el borde radio, nosotros le podemos decir, mira esto, hacémoslo de esta manera, que sea sutil, sin esquinas, sino que un poquito más elegante y actual. Así funciona el borde radios. Y esta sería su implementación. Pongamos la atención primero a esto. Tenemos aquí, que es el estilo del borde, el ancho, el color y el radius. Le estamos diciendo que va a ser un estilo sólido, tradicional, que va a tener un ancho de 24 píxeles o 2 puntos, demasiado para mi punto de vista, un color rojo y un radio de 15 píxeles. En pocas palabras, un redondeado suave, a modo que se vea elegante. Aunque va a dejar de verse elegante por muy ancho que vea esto. ¿Okay? Esto sería su sintaxis extendida. Si nosotros queremos una sintaxis un poquito más simplificada, podríamos hacer esto. Tenemos la propiedad border, que lo que hace es simplificarnos estas tres propiedades en una sola. Por ejemplo, al inicio yo le estoy diciendo que vamos a tener el width, que es este. El segundo le estoy diciendo el tipo de borde, que es este, el sólido. Y por último el color, que es este, ¿verdad? Entonces nosotros aquí pasamos a tener 4 líneas, aquí a tener 2 líneas. ¿Por qué? Porque el bar de radio no se puede tratar en esta misma línea simplificada. ¿Ok? Bueno, antes de seguir, me gustaría hacer hincapié en lo que viene siendo sintaxis. Para los que no lo conozcan, me acabo de dar cuenta que lo mencioné. Para los que no conozcan sintaxis se le dice así a todo el código que vayamos escribiendo, ya sea CSS, HTML, código de programación JS, PHP, etc. Tal cual. Entonces, la sintaxis es todo el código que nosotros vayamos escribiendo, de modo que sea correctamente escrito según el lenguaje. Solo quería hacer hincapié en eso para que no se confunda. ¿Ok? Entonces, una vez visto los bordes, vamos a entrar a lo que es el modelo de caja. El modelo de caja en CSS se refiere esencialmente a una caja que envuelve a cada elemento HTML. En pocas palabras, si lo ponemos de manera sencilla, según lo que hemos visto, serían los clásicos div, porque los div al final funcionan como contenedores. Entonces, eso es lo que vendría siendo una caja. Y estos son utilizados al momento de diseñar y maquetar un sitio web, permitiendo así poder agregar bordes alrededor del elemento y definir espacio entre los elementos. Como podemos ver en este ejemplo, prácticamente aquí tenemos esto que vendría siendo el div. Todo este que dice el contenido es el div. Y como podemos ver aquí dice que todo el modelo de caja consiste en el uso de el contenido, tal cual, que almacena, los rellenos, los márgenes y los bordes. Y, ojo, por lo menos en estos tres, tengamos en cuenta su nombre en inglés, porque así es como comúnmente se conoce, ¿verdad? Como podemos ver aquí, que el relleno es conocido como padding, los márgenes, margin, y los bordes, que son los bordes, que es lo que vamos a ver, que son los bordes. Y aquí podemos ver cómo funciona. Tenemos el contenido y hemos aplicado un padding aquí, que es como un relleno. Tenemos el borde de esta caja y tenemos el margen, que como podemos ver es similar al padding, solo que fuera del borde. Pero ahorita lo vamos a ver ya a detalle. Veamos cada una de las propiedades. Los modelos de caja
poseen las siguientes propiedades, que son el width, que prácticamente es el ancho de la caja, que puede ser tanto en porcentaje, píxeles, puntos, medidas relativas o de manera automática. El valor auto hace referencia a que se adapte según el contenido. Si nosotros solo tenemos un título sencillo, podemos hacer tanto que abarque el 100% según porcentaje, una medida muy específica utilizando píxeles o puntos, una medida relativa que pueda estar funcionando según dispositivo o de manera automática, que según que yo vaya agregando en el título, la caja vaya tomando ese ancho. Así tal. Y eso no va a hacer que pierda su posicionamiento, si es inline o en bloque. Lo mismo con la altura, que es el height. El height, bueno, lo que ya les mencioné es la altura, y lo mismo puede funcionar mediante porcentajes, píxeles, puntos, medidas relativas o medida automática. Y también tenemos los paddings, los famosos paddings, o rellenos. Uy, aquí, esto inviertan. Lo vamos a hacer así un poquito cruzado. Este va acá, pum, y este va acá, pum. Ya ahí se lo voy a cambiar en la PPT que está en el Classroom, se lo voy a cambiar. Invirtámoslo. El padding es el relleno de caja. En pocas palabras, es todo. Imaginémonos que todo este espacio blanco es una caja. Entonces, el padding es el relleno que va a llevar toda la parte interna. Por ejemplo, si yo le agrego un padding, podríamos hacer que todo esto solo termine siendo esto. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que lo rellene de manera interna. Ahora, un margin sería todo lo que está después de los límites de la caja. Sería todo lo que está en los límites de la caja, así como está en este ejemplo. Y nosotros aquí, como podemos ver, ahí lo ejemplifica, ¿verdad? Que el contenido abarca en la caja tal cual, contiene un relleno, podemos ver que es un relleno interno, que es el padding, tenemos el margin, que es el margen exterior, ¿verdad? Y tenemos el borde, tal cual, de esa manera. Y así sería ya, por ejemplo, ya sería implementado en una caja, un contenedor, ¿verdad? Tenemos un div, un elemento div, que va a tener medidas o que va a ser cuadrado, 300 píxeles por 300 píxeles. Cuadradito, bonito, simétrico. Y aquí le estamos diciendo que va a tener un borde sólido de 15 píxeles de color verde. A su vez, va a tener un relleno interno de 50 píxeles y un margen de 20 píxeles. Tal cual. Se vería alterado y bueno, mañana que lo veamos con el compañero Cristian, vamos a ver cómo es que funciona, cuál es más conveniente, en qué momento podemos ocupar cada uno. Mañana lo vamos a ver un poquito más a detalle. ¿Okay? No sé si tienen dudas ahorita con lo que es el modelo de caja, porque esto sí, pónganle bastante cuidado. Esto sí lo van a ocupar casi que en todo momento. Así que no sé si tienen dudas por chat o por micrófono, como ustedes gusten. Todo bien. Oh, ya casi terminamos, no se preocupen. Yo sé que está un poquito extenso. Ok, ahora vamos con los fondos, con los famosos backgrounds. Los fondos, el CSS, pueden ser de bastante tipo. Pueden ser un color simple, un degradado o una imagen. Y solo pueden ser visualizados en el área que ocupa el contenido y su relleno. En pocas palabras, nosotros, sí, por ejemplo, si nosotros aplicamos un background o un fondo a una etiqueta div que contenga un margen, un borde, padding, etcétera, solo van a poder ser visualizados en el padding y en el contenido tal cual. En el borde y el margen, no. ¿Por qué?
porque el padding hasta cierto punto forma parte del contenido interno de la caja. Lo único que obviamente es una manera de ir estrechando el contenido base, el contenido per se que tiene tal cual. Entonces, para poder aplicar los fondos tenemos estas propiedades. Tenemos el background color, que hace referencia al color tal cual, y pueden ser los valores que ya hemos visto, color, hexadecimal, RGB, HCL, etc. También tenemos el background image, que en este donde nosotros vamos a definir aquellas imágenes, las imágenes que vayamos a poner de fondo. Y este solo recibe tres valores. Recibe none, init y URL. El none es que no existe. O sea, si le vamos a poner no, ¿para qué vamos a agregar un valor? El init que prácticamente que tome el fondo que viene ya por defecto. En pocas palabras, también, si lo vamos a poner de ese modo, ¿para qué lo vamos a ocupar? Y tenemos el valor, que ese sí ya es el que me interesa, que es el URL, que en este va a ir ya sea la ruta relativa, absoluta, de donde está almacenada la imagen. Después de eso tendremos el background repeat, que este lo que hace es interactuar según, o sea, por ejemplo, si nosotros tenemos una imagen muy pequeña y la queremos poner de fondo, en todo el HTML, el background repeat nos va a ayudar a que la imagen se repita o no se repita o en qué dirección queremos que se repita. Si queremos que se repita solo queremos que se repita de manera horizontal, mediante el X, que vendría siendo así, según plano cartesiano, o si no, de manera vertical, como el pinche, que vendría siendo así, como menciono, según plano cartesiano, tal cual. Y imaginémonos que nosotros le ponemos que no se repita, tal cual. Y cuando no se repita, por lo general, digamos, si nosotros tenemos la imagen aquí, entonces nosotros nos gustaría que en vez de que quede todo este espacio en blanco, nosotros podamos hacer que esta imagen abarque todo esto. Para eso vamos a ocupar la propiedad background attachment. Esto es lo que controla cómo se visualiza. Tenemos el init, que es prácticamente el valor por defecto, el que ya viene de manera implícita. Tenemos el scroll, que es lo que hace que se muestre de esta manera, de modo que nosotros sigamos scrolleando o así por desplazándonos para los demás sentidos. Ahí, perdón. Y después tenemos el fix, que es lo que hace que la imagen quede fija. Eso lo que hace es que aunque nosotros bajemos la imagen, pues, no, se me olvida que estoy en la otra pantalla. Eso lo que permite es que, aunque nosotros hagamos todo, la imagen quede fija, que esa no se mueve, tal cual. Y por último tenemos el background position. Esto es lo que nosotros hacemos es definir dónde queremos que se posicione. Por ejemplo, la imagen por defecto se va a posicionar en una esquina. Entonces nosotros queremos que se posicione al centro, a la derecha, perdón, a la izquierda, left, derecha, right. Si queremos que se posicione arriba, tenemos lo que es el top. Ojo, y en CSS el valor top es el que se utiliza para los valores así que estén hasta arriba. Bottom, que son los valores que están en la parte baja. Y de ahí podemos ir, ahí como decimos, podemos comenzar a tantear un poquito, ya sea con porcentajes, píxeles, ahí, ¿verdad? Con unos 5 píxeles, a lo mejor solo va a ser un movimiento hasta acá, unos 100 píxeles, que va a ser algo hasta acá, etc. Lo mismo, una posición al 25%, que vendría siendo casi que por acá, etc. De esa manera. Así podemos ir trabajando con los backgrounds. Y aquí tenemos una sintaxis. Aquí tenemos una sintaxis, algo sintaxis que hemos visto. Tenemos un background color, image, repeat, position y attachment. Tenemos un background color, no hay problema que nosotros agreguemos uno después del otro porque son propiedades diferentes. Tenemos el color y tenemos la imagen. Obviamente, primero va a aplicar el color y después va a aplicar la imagen. Si la imagen es muy pequeña, por ejemplo, tenemos la imagen aquí y solo abarca ese pedazo, todo esto que está aquí, todo lo demás va a ser según el background.
Después tenemos el no repeat, que no repita, que mantenga el centro, o sea, que ponga aquí y que esté fijo. Así tal cual de sencillo. Y después de los fondos, background, tenemos los formatos de texto. Estas son las numerosas propiedades que nos van a determinar la apariencia del texto en todos nuestros documentos HTML, las cuales permiten tanto controlar alineación, interlineado, separación de palabras, etc. Y son las que tenemos aquí, que son el color, que tenemos aquí, que es para manejar el color de letra. Solo hace referencia a eso, no vayan a pensar ustedes que, por ejemplo, yo quiero cambiar el color de la imagen, le pongo color, va a cambiar. No. La propiedad color solo funciona para el texto, tal cual. Y ya sabemos qué valores reciben, ¿ok? Ya no voy a hacer tanto hincapié porque a lo mejor es muy repetitivo. Después de eso tenemos el text align, que es para la alineación del texto, lo cual puede recibir estos valores. Init, que es el valor por defecto, que prácticamente para qué lo vamos a definir. Tenemos que sea izquierda, derecha, al centro y justificado, ya el más bonito, pero a veces varía. Después tenemos el tamaño de letra, ¿no? Que aquí lo podemos especificar tanto en porcentaje, en píxeles, en puntos y en medidas relativas. Lo más recomendable es ocupar píxeles y medidas relativas, son los más ocupados. Píxeles porque son medidas un poquito más detalladas y el resto porque son medidas relativas porque se manejan mejor según modo responsivo. Después tenemos el font family, que este establece el tipo de fuente que se va a manejar. El font family puede manejar tanto una fuente que nosotros le definamos o puede también manejar una fuente genérica. Que las fuentes genéricas son las que vienen por defecto ya en el navegador, que pueden ser tanto Arial, Verdana, Times New Roman, casi que como que si fuera un documento Word. Y después tenemos el font weight. El font weight, esto es lo que define es la anchura de la letra, por ejemplo, si es negrita, si es un poquito más delgada, o si es una letra normal, etc. Y aquí tenemos normal, negrita, una negrita un poquito más pronunciada, y una letra un poco más, más delgadita, o sea, más fina. Después de eso, tenemos lo que es el font style. Nosotros con esto podemos alterar el estilo de letra. Por ejemplo, lo podemos dejar normal, o mejor dicho, que sea el base. Podemos hacer que sea cursiva, itálica, y el logo, que si no me equivoco es subrayado, si no me equivoco. Después tenemos de este text transform, la transformación del texto. Que esto lo que nos hace es que si nosotros tenemos un texto solo en minúsculas, con esta propiedad podamos manejar nuestra conveniencia. Podemos ponerle uppercase, que es para poner todo en mayúscula. Lowercase, que prácticamente es para poner, si un texto está todo en mayúscula, lo ponemos todo en minúscula. Capitalize, que prácticamente lo que va a hacer es que si nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos estas tres separaciones o tres palabras, formato de texto, el capitalize lo que va a hacer es toda letra inicial la va a poner en mayúscula. Eso es lo que va a hacer capitalize. Después de eso tenemos el line height, que para resumirlo en pocas palabras es el interlineado. El interlineado que se conoce en Word, que por lo general es el 1.5 clásico, ¿verdad? Y tenemos el text decoration. El text decoration nos permite agregar tanto subrayado, doble línea, etcétera. Prácticamente es para poder decorar un poquito la letra o ciertos fragmentos. Por lo general se ocupa el no. A lo mejor ustedes me dirán por qué no, si prácticamente significa que no lo apliquemos. El no se aplica porque por lo general el text decoration solo se utiliza en las etiquetas A, que son las de enlace, que es para poder remover el subrayado que genera el navegador por defecto de enlace. Para eso se ocupa el text decoration, porque por lo general nosotros queremos tener control total sobre el estilo de cómo se usan los enlaces. Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un div, le vamos a decir que la letra sea roja, que su texto esté centrado, que la letra sea de tamaño 16 píxeles,
que la fuente sea, primero que todo le estamos diciendo que lea que es robot. En pocas palabras, que va a ser de tipo robot. Y en caso que no encuentre robot, le vamos a definir una fuente genérica, que al no encontrar esta va a interpretar en segundo plano, que es sans serif. Esta ya viene definida en el navegador. Y bueno, no sé si creo que lo veremos más adelante o si no en la siguiente sesión. Después tenemos el grosor de letra, el estilo de letra, cómo se va a mostrar todo en mayúsculas, así como que estuviera gritando, sin ninguna declaración y con un delineado de 3 píxeles. Tal cual. No sé si tienen dudas sobre sobre los formatos de texto. Ojo que este también le tienen que tener bastante cuidado, más que todo el font size, porque es con el que más se juega, y el font weight. Si tienen dudas, ya saben, por micrófono, chat, como gusten. Ok, si no tenemos dudas, entonces sigamos. Después de eso tenemos el posicionamiento. El posicionamiento nos permite cambiar más que todo la posición de la caja para hacerlo utilizando las propiedades CSS. Esto nos proporciona la alteración de cajas mediante efectos muy avanzados que prácticamente nos ayuda a estructurar diseños un tanto exquisitos o un tanto complejos que podemos encontrar. Podemos posicionarlo de diferentes maneras. Primero que todo, el posicionamiento normal o estático, que es el que ya viene por defecto. El relativo, que es similar a este, solo que es en base a cómo se va adaptando la caja. El absoluto, prácticamente, y es el que hace que flote sobre todo el sitio. El absoluto prácticamente es lo que hace es que mueve mueve el elemento de su espacio original y ese espacio prácticamente se borra. Es como que nunca estuviera ahí, sino que pasa a flotar. El posicionamiento fijo, que prácticamente es que aunque nosotros vayamos bajando, ese va a seguir estático, nunca se va a mover, nunca se va a situar nunca se va a situar en ningún lugar específico, sino que siempre se mantiene en una sola posición, aunque nosotros hagamos desplazamiento. Y después tenemos el flotante, que el flotante lo que hace es que si nosotros bajamos, es similar al fijo, tenemos el elemento flotante, pero si nosotros bajamos, este se va a posicionar hasta arriba o hasta donde llegue el límite de la barra de desplazamiento. Y para ello vamos a tener 5 propiedades. Primero que todo vamos a tener el position, que prácticamente es la posición en la que va a trabajar toda la caja, en la cual puede ser tanto estática, que es el valor por defecto, el relativo, absoluto y el fixed. Y a su vez, por ejemplo, si nosotros aplicamos el absoluto, podemos aplicar estas propiedades que son top, bottom, right, o sea, arriba, abajo, izquierda, derecha. Lo cual nosotros podemos manejar en qué posición se va a sentar. Por ejemplo, si nosotros tenemos una caja aquí en la esquina, yo sé que ya aburro con las cajitas aquí en la esquina, esta caja, por ejemplo, digamos que está en posición absoluta. Y si nosotros queremos que se sitúe siempre en la esquina, tenemos que hacer uso del top con alguno de estos valores. Con algunos de esos valores que ya ven ustedes que pueden ser tanto porcentaje, píxeles, puntos, medidas relativas, o si no, puede ser de manera automática. Aunque a su vez también puede manejar números planos, tal cual, por ejemplo. El CSS, por lo general se traduciría como un top 0, tal cual. Si nosotros aumentamos, por ejemplo, un valor de 10, si no me equivoco, lo interpreta como píxeles y prácticamente su posición cambiaría de estar directamente en la esquina, cambiaría a estar un poquito más abajo. Por ejemplo, cambiaría a estar casi que por aquí, de esta manera. Así como funciona. La posición, que prácticamente es como va a actuar la caja de manera estática, que es la que viene por defecto.
La relativa que se mantiene fija, pero que se va acoplando conforme se va trabajando la caja, la absoluta, que es la flotante, y el fixed, que prácticamente es el posicionamiento fijo. No sé si tienen dudas ahorita con el posicionamiento. Si no tienen dudas, pues continuamos. Y ya casi terminamos. Yo sé que ha sido un poquito extenso, pero créanme que hay bastante contenido que abarcar sobre CSS. Ok, si no hay dudas, continuamos. Y ahora vamos con las fuentes, que es lo que ya vimos con los formatos de texto. Las fuentes, prácticamente ya saben ustedes, esto se maneja con la propiedad family. Esto nos permite definir tanto el nombre de una fuente como una fuente genérica. El nombre de la fuente puede ser, ya ven ustedes, puede ser tanto, por ejemplo, Roboto, para los que han trabajado para los que trabajan en ondas de diseño o en cosas de diseño, pueden ver que también está una llamada Montserrat y todo eso. Esas son fuentes, son nombres de fuentes ya definidas. Ahora, las fuentes genéricas son aquellas que vienen en el navegador. Tenemos la serie, que prácticamente son, aquí dice, tienen un pequeño trazo en los bordes de cada letra, da una sensación de formalidad y elegancia, que vendría a ser algo así como las Time New Roman. Después tenemos el sans serif, que son un poquito más limpias, como esta que tenemos aquí, que puede ser, que es la Arial. La monospace, que todas las letras tienen el mismo ancho, que tienen aspecto mecánico, por ejemplo, pueden ser así tipo máquina de escribir o de una consola, de computadora. La cursiva, que prácticamente es como letra de carta o de caligrafía. Y la fantasy, que son letras bien decorativas. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Aquí está. Aquí tenemos también un ejemplo de fuentes, y estas son las familias genéricas. Tenemos la serie, que por defecto tiene el valor de Times New Roman, pero nosotros le podemos decir que cambie este comportamiento porque sea el tipo Giotto. Después tenemos el sans serif, que su valor por defecto es el Arial, pero le podemos decir que se comporte como el valor como el tipo de letra verdad. Lo mismo con monospace, que funciona como Google New y que cambia por Lucida Profesor. Cursive trabaja como Bruce Script y le podemos decir que cambie como Lucida. Y el fantasy, que trabaja como el tipo de papyrus o papyrus, no sé cómo sería, perdón en inglés. Y este sería su uso. Ahí le estamos diciendo, ¿verdad? ¿Qué fuente vamos a ocupar en el body? Arial. Y en caso de que no la encuentre, aplícamele el sans serif. Pero en los párrafos, aplicámele el Bruce Script. Y si no encuentras el Bruce Script, aplicámele el cursive. Dice Luis Enrique, me disculpa, me retiro, no hay problema, dale ahí con todo, la sesión queda grabada y dale con libertad. Suerte ahí en tu examen. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No te preocupes, la sesión queda ahí grabada y yo les aviso por el clase. Bueno, continuando, como les decía, los párrafos, aplicándoles el tipo de letra Bruce Script MT, y en caso de que no lo encuentren, aplicándoles el valor por defecto de curso. Así tal cual con las fuentes. No sé si tienen dudas con las fuentes. ¿Todo claro? ¿Todo correcto? Todavía están ahí, ¿verdad? O es que me han dejado solito hablando aquí frente a la pantalla. Ok, todo claro. Muchísimas gracias. Ok, todo entendido. Ok. Ahora vamos ya con lo último, que son los degradados. Los degradados tienen una funcionalidad igual que los fondos, ya sea de color o imagen, es una función muy similar. Los degradados o gradientes son aquellos que permiten mostrar así como la mezcla entre dos o más colores
¿Qué hacen meditar así, por ejemplo? Si nosotros queremos aplicar un degradado, algunos piensan en aplicar una imagen que ya lo sea. Entonces, tenemos esta alternativa CSS, que es la mejor, porque es un CSS generado en un navegador, por lo que si nosotros hacemos zoom, buscamos adaptabilidad a nuestros dispositivos, este se comporta de una mejor manera y tiene más calidad, se ve mejor. No es como una imagen, porque a lo mejor una imagen se ve bien en una computadora o en un ordenador, pero si nosotros lo vemos en un teléfono, a lo mejor la imagen no se adapta tal cual y el degradado no se ve bien. Entonces, para eso tenemos estas opciones, que son los degradados o los gradientes en CSS. Y podemos tener tres tipos, que son lineales, radiales y cónicos. Los lineales, obviamente, son el clásico de un color arriba, un color abajo, o mejor dicho, que son así de una sola línea, que van así, por lo general, en transición. Tenemos los radiales, que prácticamente son círculos o que son eclipses, así como el loguito de Disney, que antes era así, medio círculo o un círculo completo. Y tenemos los cónicos, que prácticamente son degradados, que parten de esta manera. Por ejemplo, un radial trabaja de esta manera, mientras que un cónico tiene la división de dónde inicia y dónde termina el círculo. Tal cual. ¿Ok? Y este sería la sintaxis para el degradado lineal. Este se establece en un punto de partida y en una dirección. Ojo, estas se indican por ángulo, a lo largo de la cual se aplica el efecto. También se debe definir las paradas de color, o mejor conocidas como color stop, que consiste en declarar el lugar donde se debe empezar el degradado. Por ejemplo, aquí, si nosotros aquí tenemos una sintaxis, aquí tenemos un ejemplo. Primero que todo, 0 grados, o sea, al principio de todo. Y le estamos diciendo que inicie en color rojo y que termine en color amarillo. Y también podríamos agregar más color stop o paradas de color, lo que podemos agregar unas 3, ¿verdad? Para formar, o podemos formar el arcoíris. Tal cual. Y las radiantes son de igual manera. La única diferencia es que estas no tienen grados, solo tienen las paradas de color, que son, por ejemplo, aquí, que inicia en rojo, termina en amarillo, y sucesivamente puede tener varios más de aquí en adelante. De igual manera, no hay ninguna diferencia. La única diferencia con los lineales es que no tienen los grados. Eso. Y por último tenemos los cónicos. Lo único que cambia, obviamente, es que no tienen los grados comparado a los lineales, pero, ojo, quizás no hice mucho hincapié en esto. Miremos la palabra reservada, el valor, la propiedad que vamos a ocupar es un background, o un background image, cualquiera de los dos. Para aplicar esto, podemos ocupar este valor que es linear radian, y aquí dentro de entre paréntesis, seguido de la propiedad, definimos los valores. Ojo, el linear gradient es un gradiente lineal, el radial gradient para un radial y un conic gradient para un gradiente cónico. Son muy, o sea, se entienden tal cual, son muy entendibles como tal. No sé si tienen dudas sobre los background o los degradados como tal. ¿Tienen dudas ahí por el chat, por el Todo micrófono? claro, todo claro, todo claro. Ah, ok. Muchísimas gracias. Todo claro. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, yo una consulta. Dime, Jimmy. Si yo le quiero colocar ángulo a un degradado lineal, ¿se puede en el CSS? Sí, o sea, vaya tal cual como aquí está en el ejemplo. ¿Verdad? Aquí está, ¿verdad? Que es direction, prácticamente hace referencia a un ángulo, que son estos. Okay. Estos van obviamente de 0 a 360. Entonces, la única diferencia es que no vas a ponerlo solo así como 0 y vas a poner el típico circulito, sino que vas a poner el número del grado y la palabra reservada de. Así tal cual. Okay. Eso, así funciona. Y así es como vas posicionando el ángulo de un degradado lineal. Así. Siempre de 0 a 360 y con la palabra reservada de. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda por ahí?
Bueno, si no tienen dudas, si todo está claro, entonces el día de mañana los va a poner a prueba mi compañero Cristian con los ejercicios, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, bueno, yo ahorita procedo a detener la grabación.